Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar. Empezamos esta cuarta semana, esta cuarta clase, última de este primer módulo. Con estos modelos pedagógicos, pues vamos de alguna manera a caracterizar todo lo que hemos desarrollado en estas 3 semanas anteriores, ¿no? Mirando, advirtiendo que nos movemos en un contexto de educación superior. Desarrollamos después la caracterización de esta palabra difícil que significa currículo, que van a ver que se emparenta mucho el concepto de currículo con el concepto de modelo pedagógico. Entonces ahí la idea precisamente es advertir la distinción, la diferencia. ¿Por qué? Porque en la literatura, ¿no? En las producciones textuales, académicas, concernientes a los referentes educativos, pues vamos a encontrar a veces un manejo indistinto, ¿no? Y cada vez más frecuente de la palabra currículo, ¿no? Pero vamos a advertir que efectivamente los currículos responden a modelos pedagógicos, pero también los currículos son a su vez precisamente unas configuraciones que van abarcando cada vez un campo de significación mayor. Los modelos pedagógicos pues derivan a su vez de estos modelos psicológicos o estas teorías de aprendizaje y estos fundamentos filosóficos. Vamos a empezar viendo este video. No hemos tenido tiempo para advertir la anterior sesión, que les agradezco, se han quedado bastante más del tiempo de la clase para terminar las exposiciones. Y no hemos tenido tiempo de ver un par de videitos que había seleccionado en torno a la neurociencia. De hecho, los recursos que tienen en la anterior clase, en la clase 3, sobre todo los videos vinculados a la neurociencia, son altamente valiosos. ¿Ya? Entonces, pongo el video, por favor, me avisan con voz si es que no se escucha o no se ve. Y ahí, yo me voy a silenciar. Empezamos. Tenemos alrededor de unos 200 billones con B, 200 millones de conexiones en el cerebro. Cualquier cosa que aprendemos altera algunas de estas, y es en este patrón de conexiones, esta neurona que se conecta con la otra y con la siguiente, y esta con la otra y con la otra, es en este patrón donde almacenamos la memoria. Tanto aprender es cambiar nuestro cerebro. Hola, David. Lo de ser más o menos inteligente, ¿crees que viene de serie o que se puede entrenar? Un poco de cada. Cualquier capacidad mental tiene una parte que viene de serie, de nuestra biología, y una parte que se trabaja a través de la educación. A ver, nuestro cerebro, como cualquier parte de nuestro cuerpo, se forma porque hay unos programas genéticos. Ahora sabe el genetista que hay en mí, pero hay unos programas genéticos que le dicen cómo tiene que formarse y cómo tiene que funcionar. Esto hace que ya de serie, de programario básico genético, haya personas con más capacidad de memoria y otras con menos. Personas más creativas y otras un poco menos. Personas un poco más inteligentes y otras un poco menos. Personas con más aptitudes musicales y otras un poco menos. Y podría estar aquí hablando durante horas sobre capacidades mentales. ¿Eso es importante? Bueno, eso es un patrón básico. Eso es como un escultor que tiene su arcilla para hacer lo que sea. Si tiene más, hará una escultura más grande. Si tiene menos, la hará más pequeña. Pero la educación es la habilidad para moldear esta arcilla. Puedes tener poca arcilla y hacer una escultura preciosa, y tener mucha y que te salga un churro. A mí me gusta ejemplificarlo con la papiroflexia, con hacer, por ejemplo, un avión de papel. No sé si tenéis por aquí papeles que podáis dar y os lo demuestro. Vale, pues mira, os reparten a cada uno un trozo de papel. Yo tengo el mío, ¿vale?
Cogéis vuestra hoja y dobláis una punta hacia atrás. ¿Vale? A ti te falta un trozo, ¿no?, de hoja. Qué mala suerte, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ti te falta un trozo. ¿Todos teníais la hoja rectangular? No. Mira, como los genes, cada uno tiene sus propios genes, cada uno tiene su hoja, ¿no? Bueno, ahora dobláis la otra punta, la punta que ha quedado aquí arriba, la dobláis, no sé cómo enseñarlo muy bien, para que se vea, pero la dobláis hacia abajo de forma que quede, pues no sé, como una casita. Bueno, a algunos os queda un poco un churrillo, porque tenéis la hoja mal cortada. Lo dobláis, ahora sí, por la mitad, para que vaya cogiendo forma de avión. Hacemos las alas, ya no sé cómo enseñarlo, pero... Y si hacéis un par de cortes en el ala, por la parte de atrás, y los subís, pues tenéis los alerones. ¿Vale? ¿Os ha salido todos más o menos así? Bueno, a ti te falta un trozo de ala. Claro, a ver, si ahora probamos si vuelan bien o no, lo podemos probar. Seguro que hay aviones que vuelan mejor que otros, porque todos lo habéis doblado. El tuyo es el más feo, con perdón, de avión. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que todos habéis seguido mis instrucciones al pie de la letra, cuando resulta que teníais distintas formas de papel. Si esto lo comparamos con el cerebro y la educación, cada cerebro es diferente. La educación lo que hace es sacar provecho de este cerebro, doblándolo. No lo dobla físicamente, pero sí hace conexiones físicas para que funcione de la mejor manera posible. Si a todo el mundo lo educamos de la misma manera, sucederá esto. Habrá algunas personas que les funcionará muy bien la educación porque se adaptará a su cerebro, y otras que no les funcionará nada bien. La educación tiene que ser tan personalizada como sea posible para sacar el máximo provecho. Si esto es que os falta un trozo de avión, hubieses hecho un doble primero para que quedase un rectángulo, a partir de ese rectángulo sería un poco más pequeño, pero hubiese salido exactamente un avión que volaría bien. Bueno, pues si os parece podemos probar si vuelan, lo hacemos todos a la vez, ¿vale? Cuento hasta 3, 1, 2 y 3. No se les cortó, pudieron ver, escuchar. Sí, Lisa, se vio y se escuchó. Gracias, Andrea. Bueno, este quizás es un inicio, un detonante, con una explicación metafórica bastante interesante a través del origami y la papiroflexia, para advertir precisamente esta difícil pregunta que desmitifica y desmonta esos criterios bastante establecidos y que todavía seguramente sí se siguen sosteniendo como si fueran creencias, como si fueran verdades absolutas. El hecho de que efectivamente hay personas que efectivamente son más inteligentes que otras, más capaces que otras. Tenemos una capacidad tan particular como nuestra identidad, que efectivamente nuestro órgano con el que enseñamos, con el que aprendemos, pues va a tener una particularidad y una individualidad tan profunda, que es lo que decía Alejandro alguna vez, ¿no? En las discusiones que teníamos antes, cuando la educación se va a volver, va de alguna manera a retomar precisamente este tipo de particularidades individuales. Gran tarea, difícil tarea, porque también tenemos sistemas educativos que efectivamente han reproducido el montaje de una fábrica de producción. Y así como producimos, no sé, bajo los modelos de administración y producción contemporáneos, bueno, del siglo XX, el Fordismo, el Taylorismo, etcétera, se ha ido copiando ese tipo de modelos de producción en masa para desarrollar los procesos educativos. Y uno de los problemas precisamente es resguardar en determinado tipo de recintos una cantidad, ¿ya?, de estudiantes que puede ser mayor o menor,
que lamentablemente se juega solamente o se distribuye solamente por criterios netamente administrativos y que después bueno, va a dificultar precisamente esta posibilidad de desarrollar la personalización del aprendizaje. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar un poco esto de las teorías de aprendizaje. Perdón, estoy viendo un recuadro naranja y no sé por qué. ¿Les aparece un recuadro naranja acá en la diapositiva, en la presentación? No, Lisa, se ve la presentación normal. Ya, ya. Gracias, Andrea. A mí me aparece un recuadro naranja, no sé por qué. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos un poquito a sistematizar, ¿ya? Estas teorías del aprendizaje y después vamos a revisar lo que son los modelos pedagógicos, haciendo un trabajo colaborativo. Ayer cuando les mostraba bueno, les brindaba la apertura de la clase en la plataforma, les decía que pudieran revisar estas lecturas, la de modelos pedagógicos de Flores y la del constructivismo para esta sesión. Ambos textos son un poquito pesados, pero seguramente con los saberes que ya tenemos, pues los vamos a digerir. Nos vamos a concentrar, sí, bastante en esta tendencia y en estos aportes de la psicología cognitiva o la perspectiva cognitivista, porque sobre esta reposa precisamente el modelo pedagógico constructivista, que es el que aupamos, respaldamos, impulsamos como uno de los enfoques que van a dar luz a nuestras prácticas en este curso del diplomado. Entonces, la primera parte nos dedicamos a los modelos pedagógicos y a cerrar las teorías del aprendizaje, y la segunda parte ya entramos a un trabajo con el constructivismo. ¿Ya? Antes, para cerrar precisamente esto, ¿podría alguno de ustedes, ¿ya? Alguno de los grupos, si quiere, exponer su caso, su tarea? Alguien me preguntó ahorita, no recuerdo quién, Jessan, tú me preguntaste si había que exponerla y te dije que no, no había que exponerla, solo que entregarla. Sí, no hay que exponerla. Pero si alguno quisiera compartir su análisis, pues adelante. ¿Quién se anima? Disculpe, buenas noches. Dicen, más o menos, ¿cómo sería la explicación desde el enfoque filosófico, psicológico, Sí, sí, neurociencia? mostrarnos la tarea. O sea, no leerla, pero sí presentárnosla. Ah, ya, el documento. Sí, sí, el documento que han trabajado. Ya, ahí se me da un ratito. Sí, sí. ¿Cuál era tu caso, Jocelyn? Era el caso 4 y nada, me llamó mucho la atención, me pareció súper interesante Ujú. porque justamente era bien, em, no sé, diferente la clase que planteaba el ejemplo. Ahorita me estoy conectando también desde mi computadora para poder presentar. Dicen, si me da un ratito Sí, sí, te esperamos. y ya. Ok. Sí, perfecto. Listo. Entonces, nos ha tocado una lectura que se denomina De la reprensión a la expresión. Y bueno, las ideas principales es de una docente que inicia una clase con una forma muy interesante. Ella empieza a hablar de una manera bastante alborotada y eso incitaba a los estudiantes a querer participar, pero a la vez se sentían reprimidos porque la expresión corporal que ella manejaba los intimidaba. Y luego cambia abruptamente la dinámica, empieza a preguntarles cómo se han sentido con la forma en la que ella se ha comportado, todos han empezado a dar su comentario. Y luego es como que ellos empiezan a decir qué entienden por represión, cuándo se han sentido así,
Y ella, con lo que los estudiantes decían, ha empezado a dar una definición de qué es reprimir. Les ha dado una lectura, han empezado a participar en clase y todos estaban bastante emocionados y toda la clase se ha basado en eso, en realidad, en la carga emocional que se transmitía al ser parte de la clase y ellos ser quienes dan las definiciones. Entonces ella es más una guía casi pasiva durante la clase. Se han identificado las teorías de aprendizaje con el cognitivismo. A ver, antes, Mm. detalla un poquito más datos del relato. Ah, ya. Ok, Contanos con en un poquito más cuanto... de detalle. Después Ah, ya, ya. la identificación lo haces muy puntual, no es necesario que profundices, pero ahorita contanos el caso. Ya, es una docente entonces que después de tener una actitud bastante enérgica, se sienta, guarda silencio y les pregunta a sus estudiantes cómo se han sentido, porque era una forma en la que ella se movía y la lectura señala que ella mantenía su índice levantado, de tal manera de que te miraba de una manera tan alborotada, tan penetrante que te incomodaba, que te despertaba, pero no te permitía hablar. Y luego cuando los estudiantes empiezan a explicar cómo se han sentido, ella valida cada una de sus opiniones y también a partir de las definiciones que ellos le daban, ella empieza a explicar el contenido del tema y es interesante porque hay una parte en en la lectura en la que ella les explica y les dice, ustedes saben mucho más de lo que se imaginan, de lo que piensan, les da una lectura y cuando ellos empiezan a leer del tema, se vuelven tan interesados en eso que de por sí toda la lectura en realidad radica en la experiencia de una de las estudiantes en clase y ella menciona, ¿no? Que después de toda esta actividad, al final de la clase la docente dice quién quiere armar como grupos que puedan a partir del lenguaje corporal empezar a expresar, a compartir todo lo que han ido entendiendo en su lectura y todos se han animado, han hecho grupos y la estudiante relata que ella quiere continuar con el tema después de la clase, quiere profundizarlo y comprender más. Y era por ahí. Bien. Ahora, Sí, en sí. ese caso, ¿qué teorías del aprendizaje han identificado y por qué? Ya, he identificado el cognitivismo debido a que refleja la integración. O sea, primero genera una incertidumbre en los estudiantes que los lleva a reflexionar y luego al pedirle que se expresen, ellos han entendido realmente en ese momento y al poder plasmar sus ideas y ordenarlas en la pizarra. Entonces, es como que ella no está haciendo parte de ese desarrollo del conocimiento. Y luego también es bastante humanista la forma que ella maneja la clase porque ella valida totalmente todas las emociones y genera un ambiente en realidad de diálogo en el cual los estudiantes tienen la libertad de poder expresar y por eso realmente viene el título de la lectura de la represión a la expresión, ¿no? Y esos son lo que se puede identificar. No han identificado conductismo ahí, en el caso. Eh, no, cognitivismo, honestamente, es que era muy, al inicio de la lectura parecería irracional el comportamiento de la docente porque parecería que quiere que hables, pero no puede determinar una conducta clara, por ende nadie en la clase al inicio empieza a participar, digamos. Pero cuando llega y desafía a los estudiantes, escribe, ¿no? Represión y los mira, ¿no? Y con este lenguaje corporal, este lenguaje gestual, ¿no? Los intimida, ¿no? Claro, logra que todos se sientan reprimidos. ¿Qué ha Sí. hecho ahí? Mediante su lenguaje corporal ha generado una conducta, ¿no? De someterlos prácticamente, tal Claro, vez. en este caso los ha reprimido, ¿no? Sí, Ujú. sí, también se podría haber identificado tal vez una... Bien. eh, Entonces, sí, sí, no, está bien lo que has dicho, ¿no? Te estoy diciendo, también no ha identificado el conductismo. Claro, ahora, mm, entre el cognitivismo y el humanismo, ¿ya? ¿Cuál de las perspectivas tiene más fuerza en el caso? para mí, No para el grupo. bueno, no sé si quiere hablar alguien más de mi grupo, No, en pues, realidad sería... habla. Bueno, chicos, A ver, no sé si de mi grupo. para ti, entonces.
Mm, para mí sí ha sido bastante humanista por el hecho de generar en ellos un entorno tan seguro, tan cómodo después de que termina su dinámica, tan participativo, se Ujú, centra tanto en que ellos se sientan validados y que ellos mismos puedan empezar a tener esos requerimientos mínimos o esos requerimientos ideales para que puedan participar y desarrollar la clase. ujú. Y eso para mí era más humanista. Es más humanista. Les ha permitido precisamente emparejarse con estos criterios de autenticidad, de libre expresión, ¿no? Sí, Ha cubierto las necesidades para que efectivamente puedan trabajar colaborativamente, ¿no? Y después de alguna manera sentir pertenencia. Ya. sí. Ujú. De acuerdo. Comparto criterio con mi colega Lice. Claro, adelante, Jason. No, no, solo le decía que comparto el criterio. Eso es Perfecto, una reflexión grupal. perfecto, perfecto, gracias. Filosóficamente, ¿con qué teorías o con qué modelos filosóficos emparentan el caso o han encontrado rasgos de modelos filosóficos en el caso? Bueno, filosóficamente, Sí, la pregunta 4. ta, 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 con el idealismo platónico, porque al inicio sí he sentido que al tener ese lenguaje corporal ha sido una manera de imponerse en la clase y ser ella quien hablaba y los estudiantes eran totalmente pasivos, pero luego le da un cambio al que yo he reconocido e identificado como postmodernista, porque han sido los estudiantes quienes han empezado a dar su opinión y no era que una estaba bien en absoluto, ni siquiera la de ella. Ha sido la construcción de la participación de cada uno de ellos lo que ha terminado dando la definición de la clase, de la explicación, de la represión. He identificado esos dos, idealismo y postmodernismo. Ha sido Ya, un pero el cambio bien drástico. idealismo está señalando porque efectivamente es ella que imparte el contenido, pero eso también lo dice el realismo y eso de alguna manera también lo puede establecer el personalismo y también el pragmatismo y también el marxismo. La única corriente como que da más apertura, que el contenido no está dispuesto por la autoridad pedagógica, es el existencialismo, ¿no? Que dice aquí de alguna manera, pues el educando pues decide qué es lo que va a aprender. ¿Qué otros elementos más han encontrado para emparentar este caso con el idealismo? Mm, bueno, en realidad era honestamente solo lo identificado lo de la represión inicial y de que ella era el agente activo en la clase, los estudiantes eran totalmente pasivos, no tenían la Pero si han mínima... hecho el trabajo en grupos y nos estás diciendo que después han hecho un trabajo de colaborativo, que ellos mismos han expuesto, han leído un Sí, texto y después sí, sí, sí. han hecho un trabajo de dramatización, ¿no ve? Gestual. Sí, sí. Ujú. Entonces, ¿será que solamente la profesora ha sido la protagonista? No, solo lo he dividido, solo he clasificado el idealismo por la primera parte de la clase, en como que la clase ha sido tan dinámica que se podría clasificar de diferentes maneras según las diferentes actividades, creo, o por lo menos en dos grandes clasificaciones, sí. Ya. ¿Y el posmodernismo por qué? Porque han sido las opiniones subjetivas de los estudiantes lo que ha ido dando una definición al avance. Ellos han sido quienes, mediante su percepción, han podido llegar en conjunto a definir el contenido en lugar de que la docente venga e imponga conocimientos. Pero ese sentido de libertad y de autenticidad no está más bien más emparentado con el existencialismo. ¿Qué dice el grupo? Pregunta seria. Que Así un participen. poquito, ¿Qué está dicen? bien, es un poquito forzada, o sea, hay elementos que efectivamente la interpretación está bien. Habrá que ver la fundamentación que le han dado, ¿ya? Acá no hay una Está bien. figura ciega, sino de alguna manera la correlación de los elementos porque los puntos de vista y la identificación pueden diferir.
pero lo que no puede diferir es el soporte de la argumentación, ¿ya? Y en Ya. toda la neurociencia que han encontrado, ¿qué elementos han encontrado que la neurociencia identifica como válidos, como necesarios, como urgentes ahora para el aprendizaje, que se suscitan en el caso? Bueno, en esta parte lo he explicado un poco, no tan por puntos, ¿Ya? pero viendo la documentación que nos ha facilitado el licenciado, primero ha sido muy inteligente por parte de la docente el despertar una gran carga emocional en los estudiantes. Ujú. Ellos, según indica la neurociencia, tienen que tener una carga emocional que esté vinculada a la clase. No es externa ese tipo de sentimientos del contenido que vayan a aprender. Después, eh, generar un ambiente de diálogo y validar la vivencia de cada estudiante, empleando un trabajo colaborativo, porque, o sea, recuerdo que en la teoría dictada por neurociencias, aparte del emocionalismo, está darles un trabajo práctico, está que ellos puedan realizar un proyecto, que puedan generar un incentivo en ellos para continuar con el contenido. Es como que lo intento explicar aquí. Pero realmente, cuando he visto el documento que nos ha facilitado y he ido analizando parte por parte todas las dinámicas que he ido aplicando, así se adecua perfectamente según las neurociencias nos indican. Carga emocional, un proyecto, participación, trabajo ¿Ya? colaborativo, Ujú. todo eso. Entonces, la neurociencia de alguna manera respaldaría el proceder de esa secuencia de actividades que se han desarrollado. Así es, no podría directamente decir que ella no tiene idea de lo que está haciendo, ella sabe exactamente que su clase está fundamentada en neurociencias en realidad, por Perfecto. cómo la ha manejado. Sí. Bien, gracias. Bien, a Gracias, ustedes. Jocelyn. Gracias. Vamos a hacer un juego, ¿ya? Entonces, acá lo vamos a abrir. Y son preguntas, un poquito, creo que más de 15. Sí, bueno, son 18, ¿ya? Y hay un caso y ustedes me van a decir qué teoría de aprendizaje o qué perspectiva de aprendizaje respalda esta situación. Alicia escucha el ruido de un auto que se estaciona y solo por el sonido sabe quién llegó. Un conductista. ¿Ya? Y hay un voto por el conductismo. ¿Quién respalda el conductismo? Sí, conductista. Conductista. Conductista, tres. Muy bien, conductismo. Perfecto. Pablo está en una conferencia. Todo lo que escucha es nueva información para él y le parece difícil. Llega a casa, revisa nuevamente sus apuntes, revisa más información y pide ayuda a su docente. De este modo, la información se acomoda en sus esquemas mentales y poco a poco puede aplicar esa información a otras situaciones. ¿Quién explica? ¿Quién describe? Ay, perdón, asimilación y acomodación sería tal vez. ¿Ya? De Piaget. Muy bien. ¿Quién más dice esto? U otra. Asimilación, acomodación, equilibrio de Piaget. A ver. Muy bien. María y Ana están en la misma clase. El docente explica un tema que María desconoce por completo. La clase se hace pesada. Además, siente que nada de lo que está escuchando le es útil. Pierde la motivación y presiente que ya perdió esa materia. Ana, en cambio, algo sabe de lo que dice el docente y pone mucha atención porque es un tema que le sirve para su proyecto. Llega la fecha del examen, María pasa días estudiando porque le cuesta asimilar. Ana, en cambio, da una leída y ya lo sabe todo. Estamos hablando de Pero, qué.
Mario, Teoría humanista. humanista. ¿Quién dice que es humanismo? Am, yo diría que también podría ser en parte asimilación y acomodación, ¿Ya? porque ella está asimilando, ¿no? Ujú. Entonces, Hay dos personas, pero ¿no? Una que asimila, otra que no asimila. ¿Podría ser significativo? Uy, tres, tres. ¿Y ahora por cuál decantamos? ¿Teoría humanista, la teoría de Piaget o el aprendizaje significativo de Ausubel? mm, significativo podría ser porque ella requiere ese contenido para su proyecto, ¿no? Por una parte. Ya hay dos votos por el significativo. Tres, Flavia. Perfecto, cumple con las tres condiciones. ¿Ya? Cumple con las tres condiciones, ¿no? Que saber nuevo tiene que incorporarse a los esquemas previos. Nadie puede saber algo, nadie puede aprender, ¿no? Nada nuevo si es que efectivamente no tiene una red previa consolidada, ya un esquema mental previo básico. La segunda condición, que la organización de la información esté de alguna manera lógicamente, aún particularmente en una lógica propia, pero esté lógicamente ordenada y presentada o advertida. Y la tercera, que la función precisamente es tener una motivación para poder conseguir. 4. Un grupo de niños juega en el parque, el líder trepa velozmente a un árbol, los otros niños lo ven y rápidamente hacen lo mismo. Imitación. Imitación. Bandura, imitación. Muy bien. Gracias por el chat, Flavia. José, un niño de 3 años que nació y creció durante la pandemia sin contacto con otros niños y otros entornos sociales. Tiene problemas para relacionarse con los demás. Es tímido y apenas balbucea algunas palabras. La cultura y el medio social son muy importantes para el aprendizaje. Vygotsky. Sí, aprendizaje fluido por la cultura. Bien, Renata, linda. Muy bien. Gracias, Rubén. ¿Crees que una persona que no se alimenta bien, que no tiene un grupo social al que pertenece, que se siente inseguro, puede pensar en autorrealizarse? Eso es humanista. Esa es la pirámide, ¿no? Humanista. Sí, sí. La Humanismo. pirámide de necesidades. Perfecto. También, 6 de 6 ya. Un hombre llega tarde al trabajo varias veces y empieza a notar que su jefe lo observa con desaprobación. Poco a poco cambia sus hábitos y comienza a ser más puntual. Conductista. Ya hay un voto por el conductismo. Conductista también. Andrea, Conductista. ya. Rubén también, conductismo. Una mujer que nunca ha cocinado antes se propone aprender a hacer pan. Al principio comete errores, pero ajusta las cantidades y prueba diferentes técnicas hasta que logra un resultado satisfactorio. Una asimilación. Sí. Asimilación. La teoría cognitiva de Piaget. Perfecto. Un niño pasa horas observando a su abuelo construir muebles en el taller. Sin recibir instrucciones directas, toma unas herramientas y trata de hacer su propia silla. Imitación. Imitación. Sí, imitación. Bandura, imitación, perfecto. Un joven lee una novela que describe un evento histórico que le resulta fascinante. Luego, al escuchar sobre el mismo evento en una conversación, es capaz de conectar la información y explicarlo con claridad. Significativo. Significativo. ¿Alguien más? Significativo. Perfecto.
Una persona tiene amigos que hablan otro idioma y se ve obligado a practicarlo en cada encuentro con ellos. Con el tiempo, su fluidez mejora notablemente. Fluido. Fluido. Aprendizaje influido por la cultura. Vygotsky. Ah, aprendizaje influido. Perfecto. ¿Este? Sí, sí. Así es, así es. Muy bien. Tras pasar por un periodo difícil, una persona encuentra un grupo de apoyo en el que se siente escuchado y comprendido. Con el tiempo, su motivación y confianza en sí mismo aumentan. Humanista. Podría ser humanista. ¿Humanista? Sí, sí. Bien, 12 de 12. Un músico callejero observa a otro tocar una melodía compleja. Con solo mirar sus movimientos, intenta replicar la canción hasta conseguir un sonido similar. Imitación. ¿Ya? A Sí, ver, imitación. recordemos cuál era el proceso del aprendizaje vicario o este aprendizaje por imitación de Bandura. Primero, ¿qué se hace? Observar. Observar. Después, Mm, Tratar de imitar. no, eso es al final. Ese es el cuarto. El segundo es, Asimilarlo. bueno, no explica la teoría conductista cómo desarrolla ese proceso cognitivo, ¿no? Pero sí está relacionado con la memoria, ¿no? Primero observo, ¿no? Resguardo en la memoria. Lo tercero, tercer nivel, tercer canal. Lo que dice acá, intenta replicar, reproducción motora, práctica. Ah, Y por último, imita. sí, pero por último tiene que haber, si lo logra, claro, pero por último tiene que haber precisamente una certeza de logro que lo motive, ¿no? Es decir, nada, no vas a poder lograr algo cuando efectivamente no puedes lograrlo, ¿no? Si te caes, si te has hecho doler en esta imitación, en una práctica de gimnasia, por ejemplo, pues te vas a truncar, no lo vas a lograr. Tienes que tener esa motivación que te impulse a lograr. Entonces, disculpe, dicen, esa última fase, ¿cómo se llamaba? Motivación, Ah, ya, solo sería observar, memorizar, memorizar, práctica psicomotriz, reproducción digamos, motora, ¿sí? y motivación. Motivación, perfecto. Sí. Un equipo de fútbol se acostumbra a entrenar con un esquema de recompensas. Los jugadores que cumplen con los ejercicios ganan incentivos, lo que los motiva a esforzarse más. Conductista. Pero así con duda lo Eh, planteas. conductista. Conductista, sí. Conductismo, muy bien. Un niño que nunca ha visto nieve viaja por primera vez a un lugar donde neva. Su primera reacción es tocarla, sentir su textura y compararla con lo que conoce, logrando así comprender lo que es. Asimilación, Asimilación, acomodación. acomodación, equilibrio, Piaget. Piaget. Un hombre que siempre ha evitado leer sobre política empieza a interesarse en el tema después de relacionarlo con su historia familiar y experiencias personales. Humanista. Significativo. Puede ser humanista, Mario. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Significativo u humanista? Significativo, dicen. Elga dice significativo. A ver. Sí, tiene un sesgo de humanista, es verdad. En función precisamente de la autenticidad y el vínculo no personal.
Los niños aprenden más rápido sus usos y costumbres cuando participan en actividades propias de la comunidad y conviven con sus habitantes. Influido. Dicho. Aprendizaje influido. Por la cultura. Una persona encuentra el interés necesario para proseguir con sus metas trazadas, reflexionando sobre las motivaciones que lo empujan a lograr. Significativo. ¿Qué más dicen? ¿Alguien más? No es. ¿Cuál podría ser? ¿Humanista? Este sí. Lo he hecho muy bien. 17 de 18, digo. ¿Todavía les queda alguna duda sobre las teorías de aprendizaje? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quisiera aclararse? Retomamos la discusión que teníamos contigo, Renata, sobre el humanismo. Eh, Mantengo un poco mi posición sobre la necesidad de ser muy puntuales con cada estudiante en el proceso Ujú. y ver cómo sería un resultado, digamos, en un proceso masivo, pero veo que es mucho más flexible eh, en función a los primeros criterios que estuve viendo, es más como una tendencia, un enfoque, ¿no? Ujú. Que criterios rígidos de cumplir los resultados, sino a través, digamos que el facilitador no tiene la responsabilidad de alcanzar esos resultados, sino que los toma como un condicionante, ¿no? Como un criterio a considerar. Y tal vez estaba ahí, digamos, mi discusión. El enfoque de cuál es la responsabilidad y hasta qué grado del facilitador a hacer cumplir esos resultados respecto al contexto de cada estudiante. Ya, Eso tal vez es su problema transversal, ¿no? no te estoy logrando entender así. Si me pones un ejemplo. Justamente lo que hablábamos la anterior clase, Ujú. cuando discutíamos esto, lo analizábamos, digamos, que yo tenía la postura, la creencia, digamos, de que a través de una corriente netamente humanista, Ujú. el facilitador tiene No que logra cambiar una eh, situación estructural. Ese era tu argumento. hacer alcanzar el resultado de aprendizaje más allá o sobre el contexto. Entonces, claro, de cierta forma tiene que impactar en ese contexto para que se logre el resultado de aprendizaje. No hay mucha Pero si claridad no es en esta eso, la ¿no? No postura hay del mucha claridad. facilitador, Sí. No hay mucha claridad en que tenga que intervenir en el contexto y transformar la realidad. Digamos, la única postura que asumiría esta, digamos, no se la asume desde una corriente psicológica, sino desde el marxismo, ¿no? Nosotros intervenimos en la realidad para transformar la realidad y transformarla significa, bajo la lectura marxista, ¿no? Modificarla estructuralmente. ¿Y cómo se la modifica estructuralmente? Pues ahí ellos se encadena y ujú, una dependencia de que la infraestructura económica es la que principalmente hay que detonar en cuanto a su transformación, ¿no? Antes que la ideología, que las instituciones culturales, educativas, ¿no? Hay que ir al fondo del problema y el problema son las relaciones de producción. Pero el humanismo no busca tanto transformar la realidad, ¿no? sí, exacto. Entonces he leído a profundidad más sobre el ambiente Ujú. para, para ver si cambiaba de perspectiva y realmente cuál era el rol, porque me resonaba mucho eh, mm, este llamarse facilitador que está muy relacionado a lo que yo entendía por
por formación por competencia, que es más un guía, ¿no? No tiene una responsabilidad per se. Ya. Entonces, bueno, creo que ya he analizado e investigado y entiendo que no es parte del facilitador y de sus acciones, digamos, como tal. Considerarlo sí, Bueno, considerar estos criterios, tiene entenderlos, un gran, acompañarlo, claro, guiarlo es que para tiene contextualizarlo. Sí, un gran rol que precisamente implica esa transformación, pero no es una transformación que en este caso esté esquematizada en una propuesta estructural o social, ¿no? Sino precisamente busca quizás cambios profundos vinculados también a cómo entiende y advierte la persona en función de que es ante todo voluntad, que es ante todo autenticidad, que es ante todo el respeto a sus decisiones propias, a la autenticidad, busca precisamente cambiar. Entonces las actuaciones son muy individualizadas también, ¿no? Y muy particulares. Se lo puede confundir mucho con el liberalismo, es dejar hacer, dejar pasar. Estudiante, bueno, en su momento, ¿qué es lo que más o menos pasa con esta discusión, con estos memes? Digo memes porque muchas veces los memes han sintetizado tanto el análisis que nos quedamos con una sola imagen, ¿ya? Pero con este meme de decir que los niños ahora, digamos, son muy libres y toman muchas decisiones, ¿no? Porque se les ha dado ese lugar de decisión y pues evitan muchas responsabilidades, porque claro, pueden cuestionar, pueden interferir, pero pueden eludir los deberes. Entonces, es más o menos, digamos, en esa simplificación lo que hace, lo que a veces se quiere entender con la teoría humanista, ¿no? Si el niño no quiere estudiar, pues déjalo, ¿no? Si el niño no quiere hacer sus tareas, pues déjalo, habrá que no manipularlo, no coercionarlo, no castigarlo, no reforzarlo, ¿no? Sino que él mismo se dará cuenta en algún momento que valora a través del ejemplo, a través de algún tipo de mediación, que él mismo se va a dar cuenta para que emprenda su propio proceso de ayuda, de apoyo, de autorreflexión, ¿no? Pero va por ahí. sí, creo que eso a mí me permite, al menos personalmente, eh, tener en, tener en todo este proceso de aprendizaje dentro del diplomado, tener muy en cuenta y tal vez también en todo el futuro en relación a lo que son procesos de formación, cuál es el rol de cada actor y hasta dónde tú tienes que exigir y actuar para realmente ser Bonito que funcional, preguntes ¿no? eso. Respetando también esto. Sí, Eh, que eso, que eso pasa o sea, al menos a mí me ha pasado ese análisis de manera transversal en toda mi formación, hasta dónde tú tienes que actuar para ser funcional al resultado colectivo, digamos, ¿no? tú eres Entonces eso pedagoga, también me ¿no? permite, te agradezco más bien, Marco, por Pero este tú espacio. tienes Eh, formación de educación, ¿no? no, solo en el trabajo, yo no tengo una educación académica en formación, solamente que he trabajado mucho en relación a eh, corrientes muy puntuales de certificación de competencias Ah, qué bonito. Con el ministerio. con estándares, pero no, Ah, ya. perdón, sí, Con con el ministerio. estándares, no, con estándares australianos y Ah, qué británicos bonito. en México y Perú, y también he tenido algunas relaciones con el ministerio, pero algunas discrepancias también, ¿no? Ah, Por pero el eso ha sido una enfoque, experiencia muy linda, ¿no? O sea, el mejor viceministro que hemos tenido ha sido el Noel Aguirre, ¿no? Que se murió lamentablemente por COVID, ¿no? no el gran persona, ¿no? Gran Por humano, eso, o sea, ha sido lo mejor que ha pero habido, ¿no? Pero sé que ha digamos, mirado y sí, ha pero, abierto la educación a otros lados, ¿no? y dependiendo también en función a qué estándar, podríamos, digamos, discutirlo, pero ha sido un gran enfoque en cuanto al reconocimiento, ¿no? Y tal vez tratar de trazar puentes. Pero bueno, por eso te digo, yo no tengo ninguna formación académica al respecto y estoy aquí para aprender. Te agradezco mucho más bien. Pues si inicias con
estas reflexiones tan profundas, pues seguramente has abierto muchas grietas que van a penetrar, vas a absorber mucha de esta reflexión. Espero que la superficialidad con la que vamos a ver el curso, porque sí es un curso corto que resume, digamos, una carrera, pero sí les da muchos elementos valiosos, pero los tocamos así en esa superficialidad. Ya depende de ustedes, pues, hurgar en esas grietas para profundizar. Gracias, Renata. Gracias. Mira, esto no es difícil, ¿ya? Tenemos un texto, es un texto bonito, porque este señor Rafael Flores es un muy buen sistematizador y es un muy buen teórico, es un académico colombiano, sigue vivo. Y estos sus libros, pues los ha publicado entre fines de los 90, digamos, inicios de los 2000, pero todavía se están sacando ediciones, es decir, sigue vigente, ¿ya? Él ha desarrollado incluso todo un modelo, ¿ya? Pedagógico propio, pero para desarrollar un modelo pedagógico, ya esto debería ser pues un doctorado, ¿no ve? Crear un modelo, crear teoría. Bueno, es otro comentario. Pero lo que él para crear, digamos, esta propuesta o estos modelos pedagógicos, este profesor, este académico colombiano, ha tenido que revisar cómo se estructuran o cómo se caracterizan los modelos pedagógicos y al caracterizarlos, pues ha identificado sus componentes, es decir, que integra un modelo pedagógico. Y en función de estos componentes, ha revisado que efectivamente ha reajustado su clasificación, ha reajustado esa clasificación, porque hay clasificaciones y en la literatura van a encontrar, el modelo pedagógico tradicional, que es al que todos le dan palo, ¿no? Al que hay que abolir, ¿no? Pero sin embargo sigue tan presente en todo lado, ¿no? Pero después hay otras clasificaciones como, por ejemplo, el modelo pedagógico, ¿no? De la escuela granja, el modelo pedagógico del cultivo, el modelo pedagógico de la ternura, el modelo pedagógico de la sensibilidad, el modelo pedagógico de los encuentros. Así hay una pluralidad de clasificaciones, ¿ya? El modelo pedagógico sistémico, ¿no? Y entonces la sociología tiene su lente para clasificar los modelos pedagógicos, la psicología tiene su lente para clasificar los modelos pedagógicos. Y bueno, después hay otro tipo de clasificaciones más posmodernas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él dice? Que integra un modelo pedagógico y van a advertir que son componentes similares a los que hemos visto en cuanto a los componentes curriculares. Entonces hay como que una sinonimia entre currículo y modelo pedagógico, pero ¿dónde está la diferencia? Por ejemplo, ¿qué integra un modelo? Pues un modelo pedagógico define filosóficamente, para eso nos sirven los fundamentos filosóficos, es esa meta, ese concepto de ser humano y esa meta, esa dirección, qué es lo que queremos, ese hombre nuevo, ese hombre libre, ese hombre pragmático, ese hombre emprendedor. Ese perfil lo va a tener claro un modelo pedagógico y va a estar con mucha coherencia con todos sus otros componentes. ¿Qué más define qué más integra un modelo pedagógico? ¿Cómo se llega a ser esa meta, ese modelo, ese ideal de ser humano? Es decir, cómo es el proceso en el que se constituye o se forma. Más facilito, cómo aprende, ¿ya? ¿Cuál es el proceso de aprendizaje? ¿Qué dimensiones hay en la formación de esa persona? Que está muy vinculado precisamente a cómo podríamos trabajar la formación de ese ser humano. Ese ser humano es posible. Entonces, ¿cómo logramos orgánicamente que ese ser humano llegue a ser de este tipo? Ese hombre revolucionario, ese hombre nuevo, ese hombre antipatriarcal, ese, ¿no? Ese tipo de idearios, ¿cómo logramos? Efectivamente, ¿es posible o es simplemente unas utopías en poder alcanzar esa meta? Va a integrar qué experiencias educativas van a constituir en ese proceso de formación para llegar a ese perfil, incluyendo el contenido. Va a describir las regulaciones entre los actores educativos, educando, educadores, ¿ya?
va a describir métodos y técnicas de enseñanza. ¿Ya? Pero ¿qué es un modelo pedagógico? Es precisamente como en esta figura de un rompecabezas, de un puzzle, pues algo extremadamente coherente. No puede ser que tenga una meta, por decirles, ¿no? De una persona en este tiempo está de moda ser liberal, ¿ya? Pues no puedo pretender ser liberal teniendo, por ejemplo, métodos muy tradicionales, ¿ya? Claro, pueden haber esas construcciones curriculares, pero en un modelo pedagógico tiene que haber coherencia y sintonización de estos elementos. ¿Y qué es lo que ayuda a establecer y regular la coherencia? Estos fundamentos filosóficos. Los modelos filosóficos ayudan a mantener la coherencia de los modelos pedagógicos. No puede ser que efectivamente un componente de un modelo tenga un matiz, ¿ya? Una educación de alguna manera en el que entiendo que el ser humano es una tabula rasa en el que hay que depositar los contenidos, como se decía, de la educación tradicional o bancaria. No es del banco, ¿no? Se dice bancaria porque ese es el concepto que acuñó Freire en el sentido de que voy a depositarle los contenidos, ¿ya? Pretendiendo que el modelo a formar precisamente sea un hombre libre, auténtico, espontáneo. No, tiene que haber coherencia entre sus elementos. ¿Se acuerdan de las películas, no ve? Que hemos visto las 8 la anterior semana. Bueno, esos fragmentitos de las películas. Así es. Gracias, Mario. Entonces, Flores Ochoa, entre otras clasificaciones que van a encontrar en la literatura, pues va a decir que hay estos cinco modelos pedagógicos. Incluso la cognitiva, que después la llama constructivista, no la llama como modelo, la llama como perspectiva, ¿ya? Y por ejemplo, el primero es el tradicional. Tenemos al modelo conductual tecnocrático. Tenemos al modelo romántico naturalista. Tenemos al modelo cognitivo constructivista y al modelo cognitivo social, ¿no? Entonces, estas películas no estaban ahí aleatoriamente porque son películas que tratan de educación y por lo tanto hay que mostrarles. No. Y además son fragmentitos que han tratado de ser coherentes con estos fundamentos. Pero dirán, pero el profesor Escalante era conductista. Totalmente. Un buen conductista. Vean que el conductismo tampoco hay que atacarlo. Hay que saber hasta dónde lograr esa manipulación. Bien, vamos a trabajar acá. Tengo un documento y voy a armar 5 grupos aleatorios. Así ahorita aleatorios, no hay ningún problema en este documento. Les voy a compartir el enlace. Está este documento abierto a la edición, es decir, el que entra va a entrar y va a poder escribir, ¿ya? Están los 5 modelos. Cada grupo, cada sala va a caracterizar un modelo. Los que les toque el tradicional, la sala 1 va a caracterizar el modelo tradicional, acá, la columna celeste. Se ve, ¿verdad? O les estoy hablando en la otra diapositiva. ¿Están viendo el documento? Acá en un documento. Se ve, Ya. Los que les toque así aleatoriamente al azar, no voy a escoger, van a caracterizar el modelo tradicional, que es lo mismo que dice el texto, solamente tienen que leer y resumir, nada más, ¿ya? ¿Para qué nos va a servir esto? Entre todos ahorita en 15 minutos vamos a tener un resumen y eso después les va a servir, ¿ya? Porque este documento después lo vamos a compartir. Los que trabajan en la sala 2, el modelo pedagógico romántico o naturalista. Los de la 3, el conductismo. Los de la 4, la perspectiva cognitiva. Y los de la sala 5, el modelo pedagógico social. Después de decir cuál es su meta de formación, con su concepción de desarrollo, sus contenidos, su método, ¿ya?
la relación entre docente-estudiante, la evaluación. Además, infieran, porque esto no está en el texto de Flores, estas dos últimas columnas, infieran, relacionen con qué modelos filosóficos que hemos revisado se relaciona estos modelos pedagógicos. Infieran, relacionen con qué teorías del aprendizaje. No es necesario justificar, tal vez solamente identificar. ¿Ya? Tal vez con esto, con el idealismo, ¿por qué? ¿No? Y una breve explicación. Con el humanismo, ¿por qué? ¿No? En las teorías de aprendizaje. ¿Se ha entendido lo que vamos a hacer? Sí, sí, ¿Sí? ¿Se ha entendido? Jocelyn, tú me has entendido. sí. Así es. Entonces, ahora, les estoy compartiendo el enlace. Por favor, ¿ya? Cuiden y respeten su trabajo, porque cualquiera, acá ya están entrando, cualquiera va a poder modificar el documento. Entonces, abóquense solamente a su columna. Ya si les ha tocado la sala 1, 2, 3, 4, 5, abóquense a su columna. No vayan a borrar la información de sus pares, no modifiquen la tabla, ¿ya? Porque todo el mundo va a poder intervenir en este documento. 15 minutos, nada más, 20:36 hasta las 20:51, 52, ¿ya? Lo tenemos que terminar. Sala 1 tradicional, 2 romántico, 3 conductista, 4 cognitiva, 5 social. Ya están abiertas las salas. Súmense, alguien tenga la gentileza de siempre compartir la pantalla, prendan sus micrófonos, háblense entre ustedes. Adelante. Adelante, pueden sumarse. Gracias, Mario. Clarito, clarito. ¿Ya? Y resume de alguna manera muy sintéticamente, además con buen flujo narrativo, con muy buena articulación de imágenes, pues lo que está descrito con mayor extensión en los textos. Entonces, retomando, ¿qué es el aprendizaje? Básicamente, puede decirse, dice este señor Mario Carretero, que es uno de los que ha consolidado, ¿no?, la construcción discursiva del constructivismo. En realidad, la propuesta, así como modelo pedagógico, como tal, ha surgido por una propuesta desarrollada por psicólogos y pedagogos españoles, que después ha sido efectivamente incorporada, asumida, adaptada, ¿no?, en Latinoamérica y ha tenido bastante acogida. Entre fines de los 90 y toda la primera década de los 2000. Ahora no se habla tanto del constructivismo por la emergencia de las neurociencias, porque claro, han ido como que integrándose algunos detalles. Se reivindica, por ejemplo, las neurociencias reivindican mucho esta fase que hemos repetido, Jocelyn, la de Bandura. Ellos dicen el cerebro funciona así. Y también se ha empezado a reivindicar el conductismo, pero ya no en su fase como si fuera el malo de la película, sino que hasta cierto punto la terapia conductual es altamente eficaz. Entonces hay que resguardarla. Y que esto de dejar que el alumno construya por sí mismo es todavía un horizonte un tanto quimérico. ¿Por qué? Porque tenemos pues escenarios todavía masificados, ¿ya? De hecho, todos, nadie va a decir, el estudiante tiene que repetir esto de tal manera, no. De hecho, todos ya reconocen que la información que uno aprende es totalmente única. El concepto que yo tengo de casa, por más universo cultural y clase y generación conjunta que tengamos con cada uno de ustedes, que hablemos el mismo idioma, que hayamos nacido en el mismo país, que pertenezcamos a la misma generación, todos los conceptos, si bien tienen una significación convencional, pues cada uno va a tener una significación particular. Esa imagen del pez con la pecera es bien bonita, la que aparece en el video. Porque claro, el concepto de pez sí, pero el concepto efectivamente, pues cada uno lo grafica y lo dimensiona particularmente. ¿Ya? Eso es indiscutible.
El problema es que se siguen desarrollando prácticas y ahora, por ejemplo, todo el mundo está diciendo, nos hemos aplazado en el PISA, nos hemos aplazado, ¿no? En el IESE, que son el laboratorio de evaluación, que es el laboratorio latinoamericano, que es el PISA, ¿no? Que no, porque no hemos entrado, porque no tenemos un nivel, pero nos estamos comparando en eso mismo que ha dicho, que ha cuestionado el David. Bueno, o sea, nos quiere medir a todos que somos diferentes con el mismo patrón. Entonces, ¿para qué? Básicamente, dice Carretero, puede decirse que es la idea que mantiene que el individuo, ¿ya? Tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, ¿ya? No es un mero producto del ambiente, como dice el conductismo. El conductismo sostiene eso, ¿no? Podemos nosotros modelar a la persona porque tiene poca capacidad de decisión individual y fruto de los reforzadores, de los premios, los castigos, lo manipulamos, ¿ya? Tampoco dice, es un simple resultado de sus disposiciones internas, como dice el humanismo. Y como bien lo decía Fabián en la anterior sesión en la exposición, pues el cognitivismo, ¿no? El constructivismo, el cognitivismo y cierta sinonimia. Constructivismo como modelo pedagógico, cognitivismo como teoría de aprendizaje, ¿ya? El constructivismo o el cognitivismo está en el medio. Ni es lo que yo quiero aprender, solito voy a aprender y yo nomás voy a aprender lo que quiero aprender y me da la gana de aprender y me bloqueo del mundo, ni tampoco soy aquella cosa, aquel objeto que me puede manipular y me puede, no, o sea, hay una interacción entre factores contextuales y disposiciones internas, cognitivas, volicionales, etc., para construir propiamente que se va produciendo día a día, ¿no? Como interacción de estos dos factores. Ahora, este señor que lo hemos escuchado en la primera clase, el César Coll, en estos desafíos de la educación, él es un psicólogo español que es uno de los principales que ha desarrollado técnica y teóricamente esta propuesta constructivista que dice: lo que se quiere es que el estudiante se entienda que es el responsable de su proceso, ¿ya? Ya no es el docente. Sí, la educación tiene que dar foco, les paga a los docentes, resguarda, está enfocado en la enseñanza, pero hay que entender que queremos resultados de aprendizaje, entonces, por lo tanto, el estudiante es el responsable de su propio proceso. Bien. Segundo pilar es seguir esta tendencia en función de la asimilación, acomodación, etcétera, de la función cognitiva de Piaget, pues este pilar fundamental del aprendizaje significativo, que toda construcción de contenido de ese nuevo esquema mental se hace sobre un esquema previamente elaborado, ¿ya? No es que ahora aprendo, borro lo que ¿no? he aprendido para volver. No, siempre voy a reinterpretar. Y por más que quiera desdoblar mi papel para hacer otra construcción, pues mi papel ya va a tener las arrugas de los pliegues anteriores. Tercero, ¿cuál es nuestra función docente? Simplemente desarrollar esta mediación, ¿ya? No es transmitir, no es imponer, no es adoctrinar, es ¿qué significa este saber colectivamente organizado que dice acá al final? Es precisamente aquello que dispone el currículo. El saber colectivamente organizado es lo que se tiene que enseñar y lo que un grupo de expertos a nombre de la sociedad dicen que se tiene que aprender, ¿ya? Ese saber colectivamente organizado es lo que dispone el currículo. Esta carrera tiene 50 materias, 40 materias, 38 materias. Pues eso, ¿quién lo ha definido? Pues un grupo de expertos. Ese es el saber colectivamente organizado. ¿Qué hace el profesor? Es llevar lo que sabe el estudiante a lo que la sociedad dispone que sepa o que tendría que saber. Es lo que hace el profesor Mario. Mario se llama, ¿no? El de la clase de mezcla. Quienes han trabajado el caso 2. Se llama Mario, ¿no? El ingeniero. Sí, Liz, era Mario. Mario Carretero. Lo que hace el profesor Mario es eso. ¿Qué hace lo primero que hace? ¿Quién sabe
mezclar o hacer un preparado de mezcla. Todos sabemos cómo se hace un preparado de mezcla. Todos hemos ayudado en nuestra casa, hemos ayudado a vaciar en la casa de algún amigo, etc. Hemos participado en la construcción de nuestra vivienda, etc. Todos. Yo creo que en nuestro medio conocemos o hemos intervenido, podemos embatir, ¿no?, el cemento con la arena, con la grava. Pero no todos sabemos las propiedades químicas. Ah, hay diferentes tipos de cemento, ¿por qué y cuándo, no? Utilizar qué tipo de contenido, qué tipo de mezcla. Entonces, esa es la función de engarzar lo que se sabe, ¿ya? Con precisamente ese saber al que se tiene que llegar a tener. Es básicamente eso. Esos son los principios. Acá no hay adoctrinamiento. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, como concepción de la persona humana, la persona que de alguna manera aprende constantemente. Ese es el ideal del cognitivismo. Bien. ¿Cómo aprende? Incorporando aquellos nuevos saberes en los esquemas mentales previos, desarrollando precisamente esa estructura de la función cognitiva según ha teorizado Piaget. Perfecto. ¿Cuál es el método que va a seguir? Vean cómo los elementos del modelo pedagógico ahora van conjugando perfectamente, ¿no? Como si fuera un puzzle, un rompecabezas. No puedo colocar cualquier pieza en cualquier lado. Hay una pieza exacta que encaja perfectamente en el lugar de la grafía que corresponde. Ahora, en el texto, en la lectura 5, ¿ya? Ambas lecturas las tienen que leer, ¿ya? Porque tienen que tenerlas como referentes para su tarea final, ¿ya? En la lectura 5 hay una secuencia muy clarita, muy bien explicada, que se resume en esta secuencia de flechitas o de triángulos que les he preparado. ¿Cuál es el proceso constructivista para desarrollar cualquier actividad pedagógica, cualquier secuencia didáctica? Partir siempre de qué es lo que saben. De los casos, ¿cuántos profesores han diagnosticado? Ha diagnosticado la profesora de música, perdón, la de psicología, ¿no ve? El profesor Mario en la clase de mezcla ha diagnosticado, ¿no ve? A ver quién sabe, quién ha preparado un hormigón y empieza a preguntar por qué, cuándo se utiliza una mezcla de 2x1, de 4x1, cuándo se utiliza grava, cuándo se utiliza arena fina. El profesor de música cuando les empieza a hablar. La profesora de estadística cuando les presenta una prueba diagnóstica. Se parte de lo que saben, se reconoce. Tenemos que partir de saber con quién nos estamos relacionando, ¿no? Y cuál es su estado inicial. Entonces, tras ello, ¿qué es lo primero que hacemos? Activamos los conocimientos previos, ¿ya? Partimos reconociendo y activamos. Podemos activar diagnosticando, podemos activar preguntando. ¿Qué hace el profesor de la clase de periodismo? Ah, ustedes están en la clase de historia de Bolivia. A ver, vamos a hacer ahora un recuento de los hitos históricos. A ver, ¿qué cosas saben? Trabajan en grupos, no sé qué. ¿Cuál es la intención de esta primera etapa de activar los conocimientos previos? Es como que predisponer, ¿no?, los lugares del cerebro. Así un comentario medio largo va a ser, pero a ver, ¿han visto entre paréntesis, ¿han visto la película, ay, esta animada, de las emociones intensamente? Sí, ¿Quién ha dicho sí? Jocelyn. Jocelyn. ¿Qué es lo que le pasa a la niña? Am, en la medida en la que va desarrollándose, se van formando emociones más complejas, o de cuál, porque creo que Sí, son sí. dos que ya hay. No, no, la primera, la primera. La segunda sí aparecen nuevas emociones, pero en la primera se explica cómo funciona esa relación entre las emociones, la memoria, los cambios que ella tiene. Cada recuerdo se asocia con un sentimiento, con una emoción. Ya. Entonces ella, bueno, eso. Sí, no, no apagues tu micrófono. Perdón, nada, que Disculpa. ella va construyendo en realidad también su propia personalidad a partir de todos esos recuerdos cargados de emociones. ¿Te acuerdas cuando hay las
esos recuerdos tienen como un territorio, ¿no? Ah, sí, Y hay ese recuerdo que era su amigo imaginario cuando se pierde y le ayuda a devolverse, ¿no? Cuando sufre esa crisis, ese shock, se escapa de su casa, etcétera. Pero los van a rescatar, ¿no? Se pierden del trayecto y el amigo imaginario les ayuda a retornar al camino y el amigo imaginario se pierde. sí, se O hay olvida momentos, de él. se olvida de él, perfecto, ¿ya? Es muy bonito porque esta película, o sea, resguarda fielmente lo que la neurociencia aclara. Somos emoción. Vamos a recordar aquello filtrado por la emoción. ¿Cuáles son las emociones fundamentales? Esas cinco que aparecen en la primera película son tales. Hay N clasificaciones de emociones también. Hay algunos que establecen como 35 emociones, pero estas son las cinco diferenciadas vitales. Por eso después en la segunda película pues han incrementado otras emociones más, ¿ya? Pero todas tienen su vinculación con la memoria y nosotros desarrollamos estas islas de memoria en función precisamente de nuestro, lo que decía el David Bueno, pues de las conexiones sinápticas, desarrollando en las áreas del cerebro eso que ya estaba conocido, pues efectivamente la radicatoria de las funciones ejecutivas y de las locaciones fundamentales que nos habilitan como seres humanos. Después hay un cerebro, eso está en el texto, ¿no ve? Hay un cerebro reptiliano que resguarda nuestras pulsiones vitales, ¿no? Este cerebro reptiliano lo tienen todos los seres vivos, pero nosotros tenemos la capacidad de haber desarrollado una neocorteza. Muy bien. Todo esto, o sea, cómo funciona nuestro cerebro, ahora se está complementando gracias precisamente a la intervención del diagnóstico, fruto de esta posibilidad de mirar, de escanear los cerebros sin invasión. Y si efectivamente es posible mirar la actividad cerebral de una persona con mucha más facilidad sin desarrollar mecanismos o métodos invasivos. Lo primero que tenemos que hacer entonces es resguardar cuáles son esos conocimientos previos, cuáles son tus recuerdos y despertar sobre todo la necesidad del saber, ya que implica mucho el ejercicio de la motivación, ¿ya? Para cualquier actividad, partimos de lo que el estudiante sabe, resguardamos cuáles son sus relaciones con aquello que se tiene que aprender y los motivamos. Un cerebro que no tiene motivación, ¿ya? Pues no se va a enganchar y la motivación tiene que ser intrínseca, es decir, tiene que partir de uno mismo, también tiene que ser extrínseca. Luego nos dice que hay que se provoca el desequilibrio, que es lo que, por ejemplo, es bien clarito en la clase del profesor Mario, pues les pregunta y les empieza a decir, pero a ver, ¿por qué se hace esta mezcla para hacer una columna? Ustedes que son arquitectos deben saber, ¿no? Por cuándo utilizar grava, cuándo utilizar cascajo. Entonces, llega un punto en que con mis conocimientos previos, ¿ya? De la experiencia, conocimientos no científicos, pues llega un punto en que digo, pues no sé, debe ser porque así lo hace pues, el maestro albañil o así nos ha dicho la ciencia, ¿no? Pero necesito saber. Llega un punto en que ya no logro encontrar una explicación que mis saberes previos me permitan desarrollar. Llega un concepto de entender, por ejemplo, la velocidad, ¿ya? ¿Qué es la velocidad? Distancia sobre tiempo. Muy bien. Encuentro el concepto de la velocidad, pero si me plantean, por ejemplo, un problema de aceleración, donde la velocidad es variable, eso ya no lo sé. Yo siempre he hecho problemas con velocidad constante, pero en la realidad no existe pues casi nada que se mueva a una velocidad constante, ¿ya? Tal vez el planeta girando alrededor en la órbita solar, pero en general pues siempre hay un movimiento que tiene una velocidad inicial, una velocidad final y hay un proceso de aceleración, desaceleración. Entonces,
ahí ya no sé cómo resolver el problema. Necesito incorporar otras variables, ¿no? Es efectivamente, después de aprender el concepto de velocidad, tengo que aprender el concepto de aceleración y tengo que entender de dónde salen los o las variables para su formulación. Entonces ahí, cuando ya mis saberes previos no pueden responder, ¿no?, a esas situaciones de aprendizaje, es que tenemos que generar esas situaciones para provocar ese desequilibrio que se resuelve con esa actividad sociocognitiva, que es fundamentalmente el trabajo colaborativo, generando conflictos cognitivos, pero también brindando certezas de que lo vamos a lograr. Resolvemos el conflicto, resolvemos tras la práctica, tras los ejercicios, tras la mediación. Acá hay un montón de estrategias que vamos a aprender para concentrarnos en estos pasos o en esta etapa. Y posteriormente, pues, del punto de partida de unos esquemas de conocimiento, fruto de esta mediación, del desequilibrio, la asimilamos nueva información, la adaptamos, nuevamente la acomodamos, tenemos un crecimiento, una maduración, un nuevo esquema que ha incorporado otros conceptos. El mundo ya no solamente es polar, entonces multipolar. Entonces hay otros conceptos, ya no solamente leo el mundo desde la sociología, incorporo matrices también antropológicas, psicológicas. Vamos efectivamente ampliando nuestra posibilidad de mirada. Y esto efectivamente es precisamente esa mediación cultural entre lo que sabía y ese saber que la sociedad quiere que sepamos, o ese saber científico al que efectivamente de alguna manera se ha logrado desarrollar, o el que se puede lograr todavía por descubrir. Es un saber más elaborado. Esta secuencia de pasos despliega el proceder constructivo. Tienen una tarea más antes de la tarea final que la tienen que hacer para el viernes, que es una actividad de estas de los foros, que les voy a explicar al final. Pero resguarda el que tengan que identificar estas etapas en este proceder constructivo. Bien, tenemos más de media hora, les da tiempo. Se ha habilitado en la plataforma, se ha habilitado acá en la plataforma dos mosaicos. Un mosaico se llama el rompecabezas constructivista y el otro es la del foro que les voy a explicar al final. ¿Ya? Vamos a trabajar en esto primeramente en este rompecabezas constructivista. ¿Ya? Y van a entrar todos y de manera colaborativa en los mismos grupos lo van a resolver. ¿Ya? Es un jueguito, tienen que desarrollar algunas misiones, anotarse unos números, responder algunas preguntas, ¿ya? Y después les pide una tarea que si no la logran hacer, está bien, ¿no? Está bien. No les voy a pedir ahora que nos quedemos. A las 10 en punto nos vamos o 10:10, digamos, nos vamos a retirar. Pero a las 10 nos volvemos a la sala común. Si logran terminar la tarea, la misión final que pide, pues adelante, ¿ya? Si no, pues vayan desarrollando precisamente las misiones para reforzar precisamente lo que es el constructivismo. Volvemos a los grupos pequeños. Nuevamente les digo dónde tienen que trabajar. Acá, en la plataforma se ha habilitado este enlace, el rompecabezas constructivista, que les va a abrir este Genial. Lice, ¿Sí? Adelante, Chesan. le hice un favor, tuve un problema técnico Ujú. y perdí el audio y se reinició la computadora y por favor puedes repetir, Sí, no escuché ni entendí nada ¿desde dónde? de la tarea. Ya. No, la tarea les voy a explicar al final, ¿ya? Que la tarea es esta, bueno, les he dicho que en la plataforma se han habilitado dos mosaicos. Uno que es el rompecabezas constructivista, que lo vamos a hacer ahorita,
¿ya? En los mismos grupos que han trabajado, estos grupos aleatorios. Y la tarea, vamos a mantener los grupos de las 4 personas que teníamos en la que han analizado el caso en particular. Pero esto les explico al final. Esta tarea tiene su puntaje pequeño, sobre 30 puntos. Es grupal, es la última. Y después se va a habilitar acá un nuevo mosaico, pero esto se va a habilitar el viernes, que es la tarea final del módulo. ¿Ya? Como saben, es la producción de un video, ¿ya? Que va a ser igual grupal. Pero esto no se preocupen todavía, recién se va a habilitar el. Entonces, lo que van a hacer ahora en estos grupos aleatorios es entrar este rompecabezas constructivista. Es un escape room, ¿no? Una sala de escape, se llama así. Y van jugando con las misiones que les va desarrollando acá. En alguno tienen que colocar una palabra, anotar los números de esa palabra y poner, ¿no? Es muy, muy fácil de poder seguir, ¿ya? Es como un jueguito para de alguna manera familiarizarnos con esto que es el concepto. ¿Te ha quedado claro, Jessa? Ahora sí. Ya. Entonces, hasta las 10 en punto, tienen esta media hora para hacer este escape room. Si pueden hacerlo, terminar la última misión, pues bienvenido. Adelante, súmense. Gabriela, perdón, Marjorie, ¿en qué sala estabas? En la primera, Lice. Ya. Adelante, súmense. Perdón, Andrea, Juan, Mario, todavía están por acá. Mario, ¿estás por acá todavía?
hay un enlace en el Google Doc, ahí en el espacio de entrega de la tarea, donde les va a abrir este documento. No pueden intervenir en él, se tienen que o bien descargar el archivo en Word o bien crearse una copia en sus propios almacenamientos en Drive, ¿ya? Es una columna de 3x3. Acá están las etapas del proceder constructivista. Cómo se activan los esquemas o conocimientos o ideas previas. Muy bien. Cómo se genera el desequilibrio y cómo se reestructura un nuevo esquema. ¿Ya? ¿Qué es cada una de estas etapas? Así, la explicación sencillita, ¿no? En base al texto, pero lo han entendido bastante bien. Me ha gustado mucho ese tu esquema, Rubén, que es exactamente esto. Acá unas actividades describen genéricas qué debe hacer la docente, el docente para trabajar cada etapa, que es como que ya empezamos a prestar técnicas o estrategias. Y por último, en la última columna, ejemplos o acciones específicas de los relatos que han analizado en la tarea 2, ¿ya? Y van a advertir que todos los casos, por muy conductistas que hayan identificado que sean, ¿no? O humanistas, tienen esta secuencia, ¿ya? Se utilizan, se meten, se han barnizado otros elementos, pero tienen esta secuencia. Entonces identifiquen los hechos del caso que corresponden a cada etapa. Por último, ¿qué acciones del relato podrían ser consideradas como aprendizajes significativos que cumplen esas tres condiciones? Se vinculan con saberes previos, están desarrollados, ¿no? De manera coherente y con un significado propio, y además la función precisamente, y tienen un sentido de motivación, de vinculación con un motivo, de alguna manera, que le da esa motivación intrínseca. Van a trabajar analizando los casos que ya conocen, no se les va a cambiar el caso. ¿Se ha entendido? ¿Están por acá Sí, todavía? sí, se entendió. Van a trabajar los mismos grupos con sus mismos casos, ¿ya? Y lo tienen que entregar hasta antes de la sesión del viernes, ¿ya? Lo van a trabajar en ese documento y lo cargan al foro. Nada más, y el viernes nos vemos con la última sesión. En el viernes nos vamos a enfocar en lo que es la planificación educativa por competencias, ¿ya? Y claro, de pronto uno se marea, pucha, modelo conductista, constructivista, modelo tradicional, ahora modelo de planificación por competencias. Pues hay una secuencia y un orden para llegar a estos modelos o este tipo de clasificación. Es importante Lice, que y revisen la lectura, que tienen ahí la lectura obligatoria 6, ¿ya? Que además está bien hechita y que la hizo el anterior coordinador de acá del diplomado. Sí, Alejandro. Dice, sobre el video, mencionó un video, que hay que hacer un video, dijo, todavía, o todavía no nos preocupamos por eso. No, el viernes se les va a indicar la tarea. Ok, gracias. Sí, van a hacer un video, ¿ya? Esa va a ser la tarea final del módulo. Ahora concéntrese en esto y en revisar todo, ¿no? Y en sistematizar. Han tenido dos textos largos, grandes, revísenlo, porque va a ser importante que identifiquen los modelos pedagógicos e identifiquen sobre todo la cadencia y los elementos del proceder constructivista para hacer la tarea del video, ¿no? En el video tienen que hacer dos simulaciones. Ya les voy a explicar el viernes. ¿Alguna duda, alguna consulta? Todo claro, Lisa, por mi parte. Gracias.